Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Porque hoy, prepárense, les traigo un vídeo que estoy segura de que les va a encantar, uno que va a remover sentimientos y despertar la curiosidad de todos los fans de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un secreto que ha permanecido guardado por mucho tiempo y que finalmente ha sido revelado. Hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos hacen vibrar el mundo de las telenovelas turcas. Y no nos limitaremos a hablar de sus personajes en Erkenci, aunque como olvidar a Sanem y Can. Hoy vamos a profundizar en algo mucho más personal, algo que transformará la manera en que percibimos su relación, y les prometo que no querrán perdérselo. Así que si son apasionados de las series turcas, si aman el drama, los romances y por supuesto, los chismes jugosos, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos y para no perdernos ningún detalle, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al tanto de todo lo que ocurre en el universo del entretenimiento. Ya saben, suscríbanse ahora. Bien, ahora sí adentrémonos en el chismecito. ¿Están listos para descubrir lo inesperado? Porque yo sí lo estoy. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué podemos decir de ellos que no se haya dicho ya? Son, sin duda, una de las parejas televisivas más queridas de la historia de las series turcas. Su química en Erkenci era innegable, literalmente saltaba de la pantalla. La intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus interacciones y la perfecta sincronía en sus escenas, todo eso forjó una conexión especial con el público. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Era todo tan idílico como lo veíamos? Bueno, la respuesta, como siempre, es un poco más compleja, llena de matices y de secretos que ahora, finalmente, comienzan a salir a la luz. Durante y después de la emisión de Erkenci, la relación entre Demet y Can fue objeto de una inmensa cantidad de rumores, especulaciones y expectativas. La gente, movida por la fascinación y el deseo, quería saber si el amor que veían en pantalla era auténtico, si el romance entre Sanem y Can se había trasladado a la vida real. ¿Y saben qué? La prensa, las redes sociales y lamentablemente incluso algunos compañeros de trabajo alimentaron, de una u otra forma, esa curiosidad, avivando la llama de la especulación. Al principio, la situación parecía sencilla. Ambos actores en sus declaraciones públicas negaban cualquier romance, insistiendo en que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Afirmaban mantener una relación profesional basada en el respeto y la camaradería. Sin embargo, ¿quién realmente les creía? La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, las risas, las bromas en el set, todo indicaba una cercanía mucho más profunda. Y claro, los fans, siempre fieles y apasionados, soñaban con que su romance favorito fuera una realidad. Las redes sociales se inundaban de montajes, edits y análisis de sus gestos, buscando cualquier señal que confirmara sus esperanzas. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, el camino hacia el felices para siempre no siempre es fácil. Luego las cosas se complicaron. Empezaron a surgir rumores de peleas, de diferencias de opinión, de roces en el set. Se hablaba de celos, de egos, de tensiones inevitables en un ambiente tan demandante. ¡Ay, el drama! Y en medio de todo esto, la relación entre Demet y Can se volvió más tensa, más distante. Empezaron a evitarse, a no compartir momentos juntos fuera del trabajo, a mostrar una frialdad que contrastaba con la calidez que irradiaban en pantalla. Y poco a poco el sueño de muchos fans comenzó a desvanecerse, dejando paso a la desilusión y la incertidumbre. Después del éxito rotundo de Erkenci, los caminos de Demet y Can se separaron profesionalmente. Cada uno emprendió nuevos proyectos, nuevas aventuras, buscando nuevos horizontes y nuevos desafíos. Demet, con su talento innegable, protagonizó otras series que también lograron el éxito, demostrando su versatilidad y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, continuó su ascenso meteórico, participando en producciones internacionales y ganando aún más fama y reconocimiento en todo el mundo. Y por supuesto, las preguntas sobre su relación, sobre lo que realmente había sucedido entre ellos, siguieron latentes. ¿Qué había pasado realmente entre Demet y Can? ¿Por qué esa aparente magia, esa conexión especial, se había roto? ¿Quedaba alguna esperanza de reconciliación, de que las heridas del pasado pudieran sanar?
Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el corazón de esta historia llena de misterio y emoción. Porque aunque parezca mentira, después de tanto tiempo, Demet Özdemir ha decidido hablar. Sí, han escuchado bien. Demet, en una entrevista reciente que ha causado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo, ha revelado algo inesperado, algo que nos va a hacer replantearnos todo lo que creíamos saber sobre su relación con Can Yaman. En esta entrevista conducida con gran habilidad y sensibilidad, Demet, con una sinceridad que sorprende y conmueve, ha confesado algo que hasta ahora había mantenido en secreto. No ha sido un simple comentario, ni una evasiva respuesta. Ha sido una confesión honesta, valiente y en cierta medida, liberadora. Y no voy a revelar la información clave de inmediato. Hay que mantener la intriga. Pero les aseguro que lo que ha dicho Demet va a cambiar la percepción que tenemos de su relación, y probablemente, también la de Can Yaman. Demet por primera vez ha hablado sobre los desafíos que enfrentaron durante el rodaje de Erkencikus. Ha mencionado, sin entrar en demasiados detalles, las presiones implacables, las expectativas desmedidas que recaían sobre ellos, la dificultad de mantener la cabeza fría y los pies en la tierra en medio de tanta atención mediática y del constante escrutinio del público. Ha descrito un ambiente de trabajo exigente, donde la perfección era la meta y el cansancio, el estrés y la falta de privacidad eran compañeros constantes. Y lo más importante, ha revelado el papel que jugó Can Yaman en todo esto, cómo su presencia y su comportamiento influyeron en el curso de su relación. Según Demet, Can fue en muchos momentos un gran apoyo, un compañero leal y, sí, un amigo. Lo describe como un actor talentoso con una energía contagiosa y una gran determinación. Reconoce su profesionalismo, su capacidad para entregarse a su trabajo y su pasión por la actuación. Sin embargo, también ha reconocido que en otros momentos, las cosas no fueron tan sencillas. Ha hablado de momentos de tensión, de malentendidos, de diferencias de opinión que inevitablemente afectaron su relación. Ha mencionado la intensidad de las jornadas de rodaje, la dificultad de mantener la calma en medio de la tormenta mediática y la presión constante de estar siempre a la altura de las expectativas. Y aquí viene la revelación que estoy segura, los va a impactar y a generar un sinfín de reacciones. Demet, con una honestidad que aplaudo, ha admitido que en un principio, sí, existió algo más que amistad entre ellos. ¡Guau! Sí, escucharon bien. Hubo por un tiempo una atracción, una conexión que iba más allá de lo profesional. Una chispa que se encendió entre dos personas que pasaban muchas horas juntos, que compartían un mismo proyecto, que se entendían a la perfección en el set. Pero como ella misma ha dicho con una mezcla de melancolía y madurez, las circunstancias no lo permitieron. Demet ha explicado que debido a las presiones, las expectativas desmedidas, la falta de tiempo para conocerse realmente y la imposibilidad de tener una vida personal normal, esa conexión, esa chispa inicial, no pudo desarrollarse. La fama, el éxito arrollador de la serie, la atención constante de los medios y, digamos, el torbellino en el que se vieron envueltos, les impidió construir una relación sólida y duradera, basada en la confianza, la comunicación y el tiempo compartido fuera del trabajo. La imposibilidad de separar la vida profesional de la personal, de crear un espacio de intimidad y de proteger su relación de la mirada ajena, fue un factor determinante en el desenlace de su historia. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos invita a la reflexión y a la comprensión. Porque Demet en su entrevista ha dejado claro que a pesar de todo, guarda un gran cariño y respeto por Can Yaman. Ha reconocido su talento, su profesionalismo, su capacidad para cautivar al público y su entrega al trabajo. Ha hablado de él con admiración, con un tono que revela una profunda conexión y una nostalgia palpable. Aunque no quiso entrar en detalles sobre las razones exactas de su distanciamiento actual, sí recalcó que no guarda rencor y que lo aprecia mucho. Subrayó la importancia de recordar los buenos momentos, de valorar el trabajo en equipo y de dejar atrás los malentendidos del pasado. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Qué pensará él de estas revelaciones? ¿Estará de acuerdo con la versión de Demet? ¿O tendrá su propia versión de la historia, una perspectiva diferente sobre los acontecimientos? Bueno, por ahora, Can no ha hecho declaraciones al respecto. Como es habitual en él, ha optado por el silencio por la prudencia. Sin embargo, el silencio, en ocasiones, puede decir mucho más que las palabras. Como dice el dicho, quien calla, otorga. O quizás simplemente prefiera mantener el silencio para proteger su intimidad y su vida personal.
Lo cierto es que la confesión de Demet nos deja muchas preguntas, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio público. ¿Qué podría haber pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes? ¿Hubieran formado una pareja en la vida real? O quizás, como dice la propia Demet, fue mejor que no sucediera. La imposibilidad de saberlo nos sumerge en un mar de conjeturas y de hipótesis, en un ejercicio de imaginación que nos permite explorar las infinitas posibilidades de la vida. Esta revelación nos muestra, una vez más, que la vida de los famosos no es tan perfecta como la pintan, que detrás de las cámaras, de los focos y de las alfombras rojas, también hay problemas, tensiones y, sobre todo, seres humanos con sentimientos, con anhelos y con miedos. Nos recuerda que la fama, el éxito y el reconocimiento público no garantizan la felicidad ni la ausencia de dificultades. Y por supuesto, esta confesión nos invita a reflexionar sobre la fama, sobre la presión mediática, sobre la dificultad de mantener una relación en un mundo tan expuesto, donde cada gesto, cada palabra y cada encuentro son analizados, interpretados y sometidos al juicio público. Nos invita a ser más empáticos, a entender que detrás de cada personaje público hay una persona, con sus miedos, sus dudas y sus anhelos. Nos impulsa a dejar de lado los juicios apresurados y a mirar más allá de la superficie, a comprender la complejidad de las relaciones humanas y a respetar la privacidad de aquellos que viven bajo el ojo público. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más compleja de lo que creíamos. Que aunque no funcionó como pareja romántica, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Que quizás la magia de Sanemikan solo existió en la pantalla, pero eso no le resta valor a su actuación ni al cariño que les tenemos. Que al final, lo importante es recordar los buenos momentos, valorar el trabajo en equipo y aprender de las experiencias vividas. Pero la historia no termina aquí. La confesión de Demet, lejos de cerrar el capítulo, abre nuevas interrogantes y alimenta la curiosidad de los fans. ¿Cómo reaccionará Can Yaman? ¿Qué dirán sus allegados? ¿Se animarán a hablar otros miembros del elenco de Erkencikus? ¿Veremos en el futuro una reconciliación, una amistad renovada o un simple respeto mutuo? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y en el fondo esta revelación nos recuerda que todos somos humanos, que todos cometemos errores, que todos tenemos el derecho a amar y a ser amados, y que a pesar de las dificultades, siempre podemos aprender, crecer y seguir adelante. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, de la honestidad y de la búsqueda de la felicidad, sin importar las presiones externas. La historia de Demet y Can, más allá de los rumores y las especulaciones, nos deja una valiosa lección: la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento y de ser fieles a nosotros mismos. Y en última instancia, nos demuestra que el verdadero amor, el amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, siempre deja una huella imborrable en el corazón. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta poder compartir con ustedes estas revelaciones, estos chismes jugosos que nos mantienen al filo de la butaca y que nos hacen sentir parte de la vida de nuestros ídolos. Es increíble cómo una serie de televisión puede generar tantas emociones, tantos debates y tantas conexiones. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es completamente gratis y al hacerlo, no solo me apoyan a mí, sino que también forman parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Déjenme en los comentarios qué les pareció la confesión de Demet, si les sorprendió, si esperaban algo diferente. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías. ¿Qué creen que pasará en el futuro con Demet y Can? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿O simplemente prefieren mantener sus caminos separados? Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, díganme qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. ¿Qué otras series turcas les apasionan? ¿Qué otros secretos les gustaría que desentrañáramos? Muchísimas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y más emociones. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados y de momentos inolvidables.